Bueno, bienvenidos a esta presentación virtual de una charla que constará de dos partes. Una primera etapa en función de la charla básica que yo llamo, referida a los ambientes anegados, el camino desde el problema hasta la mitigación. Y luego una segunda parte con un invitado de lujo, el ingeniero Jorge Mercau, para hablar sobre el diagnóstico y propuestas de manejo desde lo agronómico e hidráulico a nivel de cuenca, a través de un protocolo de decisión elaborado recientemente entre Jorge Mercau, como les decía, y quien les habla, Pablo Volati. Yo pertenezco al INTA Marcos Juárez, del Centro Regional Córdoba, y Jorge pertenece a Villa Mercedes San Luis y es coordinador del proyecto de ambiente INAPA. Para describir el problema son anegamientos permanentes, ascenso de napas, profundidades riesgosas para la producción, con un diagnóstico simplificado de una acumulación de agua excedente debido al predominio histórico de un balance hídrico positivo, y la propuesta, revertir el balance hídrico a través del incremento del consumo de agua de los cultivos, acompañado de las obras hidráulicas. Estos tres ítems, súper resumidos, es lo que vamos a desarrollar durante esta presentación virtual y seguramente ocurrirán algunas dudas o consultas que luego al finalizar quedará disponible el email para contactarnos o también las redes sociales para hacer preguntas o consultas. Siéntanse libres de tanto de consultarlo a través de las redes, arrobándonos o preguntándonos, como también a través de nuestros correos. Para empezar a hablar de agua, lo que primero tenemos que analizar es la oferta hídrica de la zona. Y recordemos que toda la información que vamos a desarrollar durante esta presentación es información de la zona de Marcos Juárez, si bien tiene zona aledaña o con similitudes y con algunas diferencias, pero principalmente está realizada con información del Observatorio Agrometeorológico del INTA Marcos Juárez, que se encuentra a cargo de Álvaro Andreusi. Como os decía, para desarrollar la oferta hídrica, las precipitaciones anuales serían en este caso perdón, la variable a desarrollar. Ahí tenemos desde 1970 en la gráfica las precipitaciones totales anuales acumuladas y porque podemos ver la media zonal, la media de Marcos Juárez, está en los 890 milímetros, cercano a los 900 milímetros. Pero lo que podemos ver es que no son todos los años iguales, que no todos los años llueven 900 milímetros, sino que tenemos un coeficiente de variación de año con respecto a la media de un 26%, con lo cual es bastante. Y lo podemos ver graficado, o lo podemos ver de manera física en este gráfico, viendo las diferencias que hay entre las barras con los máximos y los mínimos de precipitaciones, que pueden llegar incluso a tener años con diferencias de hasta 600 a 700 milímetros. La línea punteada negra, la línea negra completa esa que vemos, es la línea, la polinómica, la que marca un poco la tendencia de las precipitaciones, y lo que podemos ver es que no hay una tendencia ni a la suba ni a la baja, sino que marca una especie de ciclos, ¿sí?, de precipitaciones. Por ahí al medio hay un ciclo de 4 años de precipitaciones superior a la media, que podría haberla copiado un poco mejor la línea, pero evidentemente el programa decidió que no. Un poco para ir poniendo en contexto esta campaña que pasó, este de 2019, que pasó, las precipitaciones acumuladas anuales fueron 758 milímetros, con lo cual la oferta hídrica del año 2019 fue bastante baja por lo que estamos viendo. Con lo cual lo que podemos ya a priori empezar a pensar es que durante el año 2019 seguramente la napa freática tuvo alguna vuelta o alguna regresión que después lo vamos a analizar más adelante. A grandes rasgos les muestro qué pasó con la napa freática desde el año 70 hasta la actualidad. Esto también es información del Observatorio Agrometeorológico del INTA Marcos Juárez, a cargo, como les decía, de Álvaro Andreusi, en el cual el tema napa no es un tema nuevo, por así decirlo, pero tampoco es un tema histórico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el 70 la napa estaba a 11 metros y recién a partir del año, si se quiere, 2008, 2009,
esa napa empezó a estar a menos de 4 metros de profundidad y empezó a participar o a interactuar con los cultivos. Podemos decir que del 70 hasta el 2008, en este sitio de medición, en que la napa nunca había llegado a menos de 4 metros, pasó prácticamente desapercibida esta situación. Luego, después del año 2009, 2010, incluso fíjense 2015 y 2016, que fueron los años picos en que la napa llegó incluso a menos de 50 centímetros de la superficie en este punto de medición, lo cual no quita que muchos otros sectores más bajos, la napa en esas situaciones se encontraba anegando o sobre la superficie. Lo que les quería mostrar es que el problema se empieza a evidenciar desde el año 2008, 2009 en adelante, y empieza a motivar el trabajo de NAPAS o de cómo enfrentar esta situación, y más precisamente y más precisamente de determinar el diagnóstico de esta situación, de qué había pasado y por qué habíamos llegado a esta situación. Una cuestión que no quiero pasar por alto es que la tasa de ascenso freático desde el 70 hasta la actualidad de toda la serie de datos es de 18 centímetros por año, ¿sí? Pero como les decía, con gran variabilidad, y recién nos empezó por ahí a afectar de manera positiva en algunos casos y de manera negativa desde 2009 en adelante. ¿Qué pasó con el uso del suelo en nuestra región? Bueno, esta es información del sistema estadístico, en el cual el sistema estadístico lo que releva es la cantidad de cultivos anuales: trigo, soja, maíz. Bueno, releva todos los cultivos, pero principalmente esos tres son los principales de esta zona. Y por diferencia se calcula que superficie de cultivos que no estaba ocupada por cultivos anuales estaba ocupada seguramente por pasturas. Después esas pasturas pueden haber sido algunas, o en su mayoría, perennes, y chequeándolo con datos de productor coincide perfectamente con lo que les estoy diciendo. Y algunas otras pasturas que tal vez eran o verdeos de invierno o verdeos de verano, pero al fin eran cultivos que estaban consumiendo agua durante todo el año. En la línea amarilla que ustedes ven ahí en el gráfico, que sale o surge del año 1970, vemos que prácticamente el 20% de los cultivos en el año 70 eran cultivos anuales, ¿sí? Y en la actualidad el 95% de la superficie son cultivos anuales, principalmente la mayoría con un simple cultivo anual, o sea que tenemos un periodo de 6 meses o más de barbecho, sin consumo de agua, solo con evaporación. Y la línea azul que podemos ver ahí, en el año 70 el 80% de la superficie era ocupada con cultivos pasturas o perennes. No todos, como les decía, eran perennes, pero sí eran pasturas. Y fueron perdiendo territorio que fue siendo ganado por los cultivos anuales, como les comentaba con anticipación. Este cambio de uso del suelo, este reemplazo de pasturas o cultivos que consumían agua durante todo el año por un cultivo anual que consume agua solo una parte del año y el resto del año estamos almacenando esa agua, genera un cambio de uso del suelo que trae aparejado una menor evapotranspiración, y que este efecto de largo plazo, perdón, que este efecto de largo plazo, esta acumulación de agua, esta menor evapotranspiración que genera un desbalance hídrico y una menor utilización de los recursos agua que se fueron almacenando en esa profundidad de napa que yo les mostraba, fueron generando que la cuenta corriente hídrica de nuestro suelo se vaya incorporando cada vez más agua, percolando hacia horizontes más profundos, hasta encontrar algún horizonte semipermeable o impermeable, y de ahí para arriba empezar a incrementar los niveles freáticos. Esto se vio más agravado en el año 2008, 2009 en adelante, como les mostraba en la gráfica de la profundidad de napa, en la cual por algunos motivos desaparecieron algunas gramíneas de invierno que venían participando poco, pero venían participando, venían haciendo su aporte. ¿Cómo fue la evolución del nivel freático en función del balance hídrico histórico estimado? ¿Qué significa esto? Hicimos un trabajo en el cual calculamos el balance hídrico de cada uno de los años en función de las salidas de agua, que fueron el consumo de agua de los cultivos. Sabiendo qué cultivos teníamos y qué rendimiento de cultivo, podemos estimar de una manera muy práctica y bastante precisa el consumo de agua de esos cultivos y por ende el consumo de agua de ese año, pero a la vez también teníamos la oferta hídrica, que eran las precipitaciones de cada año.
Con eso construimos un balance hídrico histórico, simplificado se dice porque no tiene en cuenta la escorrentía, y lo podemos ver acá graficado. La línea punteada es la profundidad de la napa freática, tal cual como ocurrió, y las barras rojas que podemos ver ahí, ese es el balance hídrico de cada año. Las barras rojas que están hacia arriba son los años en que el balance hídrico fue positivo, y las barras rojas hacia abajo de la línea negra son los años en que el balance hídrico fue negativo. El objetivo de esto es mostrar o ver que los años que yo voy a determinar ahora, que son los que están dentro de esas cajitas azules, son todos los años en que el balance hídrico fue positivo, y lo importante que queremos ver acá es qué pasó con la napa freática en todos los años que el balance hídrico fue positivo. Lo que podemos ver es que en esos años la napa tuvo una escalonada, tuvo una subida de su nivel, y a la inversa ocurrió en los recuadros verdes, que son los años en que el balance hídrico fue negativo. La napa en muchos casos tuvo un descenso, por ahí fue mayor en aquellos con profundidades cercanas a la superficie que en los que se encontraban más lejos, pero también tuvo una descarga regional o alguna situación más regional que hizo que también la napa descenda a profundidades mayores y no por influencia de las raíces del cultivo de esa fecha. Dicho de otro modo, los mismos datos graficados en un gráfico de correlación. Este gráfico lo que correlaciona es la variación de la napa y el balance hídrico anual, surgen de los datos que se elaboraron con el gráfico anterior, y lo que podemos ver es que a medida que tenemos un balance hídrico positivo, o sea, sobra agua en un año, la napa tiene un ascenso de su nivel de 3,3 milímetros por cada milímetro de agua que sobra del balance hídrico. Y a la inversa también, aquellos años en que la napa, en el que el balance hídrico, fue negativo, la napa tiene un descenso de 3,3 milímetros por cada milímetro de lluvia o por cada milímetro evapotranspirado de balance hídrico negativo. Esto tiene una situación que hace que sea más amortiguado, es que tiene todos los datos desde el año 1970 hasta la actualidad. Cuando uno toma datos de los últimos 10 años o desde el 2008, 2009 en adelante, esta relación que yo les decía de 3,3 que da este gráfico, suele ser un poco mayor. ¿Cuánto? Puede ir desde 4 hasta 8. ¿En función de qué? En función del contenido hídrico del suelo, de cómo nos vaya con los cultivos y de qué ocurra con las precipitaciones en cuanto a intensidad. Lo importante es que si el balance hídrico o el balance hídrico de nuestro suelo es positivo, esa agua va a recargar la napa y va a generar ascensos, y a la inversa, cuando el balance hídrico de nuestro suelo es negativo, va a quitar agua del suelo, va a extraer más agua de la que entra y vamos a lograr un descenso de la profundidad de la napa. Esto lo que les quiero recalcar es la importancia del balance hídrico y de lo que nosotros hagamos sobre nuestro suelo para influir sobre el balance hídrico, que finalmente tendrá una influencia sobre la profundidad de la napa positiva o negativa en función de el carácter o el valor. Esto es intenta hacer un gráfico de sensibilidad de la napa. La línea celeste lo que ven es la variación de las precipitaciones con respecto a la media de cada uno de los años, y la línea roja que ven ahí es la variación de la napa con respecto al año anterior. Entonces yo lo que les quiero mostrar acá, lo quiero desglosar este gráfico por etapas. Una etapa A, que va aproximadamente del 70 al 86, en la cual la sensibilidad de la napa estaba amortiguada ante las precipitaciones. ¿Qué significa? Que fíjense que ante un evento de precipitaciones, como arranca en el 74, un evento bastante extremo, con más de 200 milímetros con respecto a la media de precipitaciones, tuvo una respuesta en la napa en aquel momento, fíjense, pero siempre el pico fue inferior en magnitud al de las precipitaciones. Y en la mayoría de los años de esos 16 años, fíjense que coincide un poco que la variación de la napa sigue a la variación de las precipitaciones, pero siempre es como que la sigue por detrás, con algún efecto letargante o amortiguante. Luego tenemos un periodo B, en el cual, como digo, hay una línea pinta sobre la otra, la napa se hace más sensible a las precipitaciones. Fíjense que ante un evento de precipitaciones tan intenso como le mostraba en el 74, como puede ser en el 92, la variación de la napa persigue un poco más, o sigue un poco más de cerca la variación de las precipitaciones, pero aún así, la línea recién pinta a la otra, o sea, pisa a la otra y tiene una respuesta parecida.
Y luego desde el 2000 en adelante vemos que directamente la sensibilidad de la napa ante las mismas o inferiores precipitaciones se acrecienta, incluso supera a la variación de las precipitaciones. Esto hace que, o quiere decir que la napa se hizo más sensible o tiene una mayor respuesta por cada milímetro precipitado. Y esto principalmente, ¿por qué ocurre? Porque en el periodo A teníamos una napa a 11 metros, a 12 metros, en el cual teníamos un perfil de suelo para mojar mucho más grande y el efecto del agua que ingresaba al suelo se iba diluyendo porque iba poniendo los horizontes a capacidad de campo y recién ahí iba sobrando agua para que vaya a percolar a la napa. En cambio, en el periodo C, la napa se encuentra prácticamente a los 2 metros o a los 3 metros y el agua ya llega mucho más rápido, esa agua de precipitación llega mucho más rápido y hace que por cada milímetro que ingresó al suelo, la respuesta de la napa sea tal vez por 5 o por 6, versus lo que fue en la etapa A, que por cada milímetro de ingreso de agua al suelo, o por cada sobrante de agua que ingresó al suelo, y percoló y fue a llegar a la napa, tal vez la respuesta era por 0,5 y no por 5 como es en la actualidad. ¿Sí? Esas son las diferencias marcadas de diferentes etapas, principalmente por lo que le decía, por uso del suelo y por profundidad de napa. Todo esto tiene mucho que ver con respecto a la respuesta, como le decía, por el contenido hídrico que tenga el suelo al momento de la precipitación, el cultivo o no cultivo que tenga, y por supuesto la parte topográfica que hace que el agua muchas veces escurra más rápido o permanezca en ese sector e infiltre más rápidamente. Estas precipitaciones generan un efecto de corto plazo, como le decía recién, y me queda describirle un PEP, como lo llamó nuestro climatólogo, nuestro observador de la estación agrometeorológica, un periodo de escasez de precipitaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos una napa cercana y por 6 meses, o por menos de 6 meses, como fue este periodo de escasez de precipitaciones que inició en diciembre de 2008 y finalizó en marzo de 2019? ¿Qué pasa en esas situaciones? Bueno, en esas situaciones la napa llegó a ser deprimida hasta 2,70 metros, específicamente por el uso de agua que hacían los cultivos estivales. Pasamos de tener una napa a 1,5 metros en el inicio del periodo de formación y llenado de granos, como les decía, en diciembre, enero y febrero, el periodo que define prácticamente los rendimientos de nuestra zona. Y la napa se hizo cargo de proveer esa cantidad de agua que el PEP, el periodo de escasez de precipitaciones, no aportó las lluvias que necesitábamos. Los rindes fueron muy buenos en los ambientes con napa y en los ambientes que no tenían napa, por cuestiones generalmente topográficas, son sectores con más pendiente y que el agua escurre y no infiltra y no se recarga la napa. Las diferencias fueron muy contrastantes de rinde. Estamos hablando de rindes de casi 5.000 kilos de soja o de 12.000 kilos de maíz en los ambientes con napa, y estamos hablando de los ambientes sin napa de 1.200 a 2.000 kilos de soja y de 6.000 a 8.000 kilos de maíz. La diferencia fue muy contrastante y la responsabilidad, digamos, de esa provisión de agua la hizo la napa freática, que logró, como les decía, un descenso de cercano a los 3 metros. En algunos casos lo máximo que hemos medido es 3,20, 3,25, ¿sí? En algunas situaciones particulares, pero lo importante y a grandes rasgos decir es que los cultivos agrícolas tienen una capacidad de deprimir napa hasta la capacidad que tienen de enraizar más el efecto capilar. Esto es aproximadamente los 3 metros, no mucho más que esto. Hay un dato interesante que muchas veces decimos, bueno, ¿cuánto tarda el agua en ingresar al suelo y cuánto tarda en mantenerse o en dejar de ingresar al suelo una vez que tenemos una precipitación? Esto es un trabajo que hicimos con una estación agrometeorológica del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, una estación automática que mide profundidad de napa y precipitaciones cada 10 minutos. Lo logramos medir en una precipitación de 126 milímetros, con un ascenso freático de 109 centímetros una vez que terminó de llegar el agua a la napa, y esto le da una respuesta freática a la precipitación, como le decía antes, que hablaba de valores de 5, en este caso de 8,65 milímetros de ascenso de napa por cada milímetro precipitado.
Esto ocurre porque ya habíamos tenido otra precipitación unos días antes, el perfil estaba prácticamente a capacidad de campo y como les decía, la napa si bien estaba a 2,56 m, estaba a una muy buena profundidad, terminó a 1,47 m después de esta precipitación, que fue una precipitación bastante grande, fíjense, de 126 milímetros. Hay un tiempo que nunca habíamos podido medir, que es desde que inicia la precipitación hasta que el agua percola, ingresa al suelo y llega a la napa. Ese tiempo o esa velocidad es de 8 horas. ¿Sí? Desde que inicia la precipitación hasta que llega la primera gota de agua a la napa a través del suelo, en esta situación, en este contexto, es de 8 horas. Y desde que finaliza la precipitación hasta que termina de percolar el agua sobrante, es de 26 horas. Por eso siempre, ¿se acuerdan que hay un trabajo que dice que el agua a capacidad de campo es el agua capaz de retener un suelo después de 24 horas de haberse regado o de haberse llovido? Bueno, la verdad que da perfecto con lo que logramos medir acá, que nos dio 26 horas. Los excedentes hídricos que se acumulan año tras año son de variable dimensión, con gran dependencia de las precipitaciones y del consumo de agua del sistema. Estos alimentan y alimentaron el nivel freático hasta un punto en que el agua no infiltra más y escurre, generando erosión hídrica, como podemos ver en la imagen de la soja esa de la izquierda, y anegamientos, como vemos en la imagen más chiquitita de la derecha, y desborde de canales, como estamos viendo en la imagen de fondo. Esto un poco para describir el proceso general, ¿sí? Respecto a los excedentes hídricos, a erosión en ambientes con muy baja pendiente, que por teoría no deberían tener erosión, pero es una erosión en masa, que es debido a la gran cantidad de agua que pasa en cortos periodos de tiempo en estos lugares. Y entonces acá surge la palabra de la obra hidráulica, de qué puede y qué no puede solucionar una obra hidráulica o un canal, llamado en la jerga. Y cuando hablamos de un canal, es un canal normalizado, realizado y estudiado por un ingeniero hidráulico civil, competente en el tema y aprobado por el organismo competente a nivel provincial, que este es el caso en el cual nosotros medimos este canal. Este es un ejemplo de un canal, mejor dicho, es el límite negro, esa línea negra que ustedes ven ahí alrededor, es una cuenca, el límite hidrológico de una cuenca, en el cual teníamos 190 hectáreas anegadas y otras hectáreas colindantes a 190 que no se podían trabajar porque no se podían pisar, no se podían transitar. En esta cuenca se le realizó una obra hidráulica, ahí podemos ver el estado de los cultivos, se le realizó una obra hidráulica que es la línea azul esa que vemos ahí, un canal normalizado a través de, como les decía, un ingeniero civil o un ingeniero hidráulico habilitado para tal fin, y luego normalizado o habilitado a través del organismo competente de la provincia. Como podemos ver, esta imagen que tomamos ahí es del 24 de febrero de 2017, y lo que vemos es que no hay prácticamente ninguna superficie anegada después de la realización del canal, versus lo que les mostraba antes, que son todos esos recuadros celestes que vemos ahí, que tienen el número 70, 25, 36, 55, esas son las hectáreas de cada una de esas lagunitas, que al año siguiente, cuando se realizó la obra hidráulica durante el invierno, al próximo año no tuvo más superficie anegada. Esto quiere decir que los canales, ¿sí?, sirven para extraer el agua de la superficie, para extraer el agua de anegamiento, pero esto es lo que nosotros vemos a nivel superficial. Ahora, ¿qué pasa a nivel subterráneo? ¿Qué pasa debajo de la tierra con la profundidad de la napa cuando realizamos un canal o cuando tenemos un canal? Para eso hicimos un trabajo en el cual, para esto hicimos un trabajo midiendo la profundidad de napa en un canal durante todo un año, cada 15 días, en el cual, como podemos ver de izquierda a derecha en este gráfico, es la profundidad de napa desde el nivel del canal hacia uno de sus laterales, y la profundidad de napa dentro del canal, o lo que llamamos pelo de agua del canal, estaba a 1,31 m. Ahora, a medida que íbamos caminando, alejándonos del canal, a los 3 metros del canal,
esa profundidad de napa, ya se encontraba a 1,17 m, nos alejábamos hasta los 50 metros desde el canal y la profundidad de napa ya bajaba a 1,12 m o a 112 centímetros, no metros, como está puesta mal eh, la, el detalle ahí de las unidades. A los 100 metros esta profundidad de napa se acercaba a 1,7 m, a los 131 metros a 1,3 m, a los 183 metros ya bajaba a 89 centímetros y a los casi 300 metros desde el canal la napa ya estaba a 78 centímetros. Con esto que les quiero decir es que si bien tiene un efecto depresor el canal, pero no esperemos que logre una depresión tal que nos solucione un problema freático, porque fíjense que la línea celeste que está por encima de la línea punteada, que yo recién recorría y les comentaba, esa línea celeste, ¿qué pasa con la napa freática después de una lluvia de 66 milímetros? Fíjense que el nivel freático se recuperó y prácticamente a los 50 metros desde el canal la napa está a 60 centímetros. ¿Qué les quiero decir con esto nuevamente? Es que sirven los canales para extraer el agua de anegamiento, pero no son eficientes para extraer el agua que se encuentra subterránea, el agua de napa. O sea, no son eficientes para deprimir napa porque estos canales tienen, en el peor de los casos, 2 metros, 2 metros y medio de profundidad, pero si no, la mayoría de los casos no tiene más de 2 metros de profundidad. Con lo cual, la diferencia de altura o de profundidad que se encuentra el canal hace que no pueda o no logre deprimir napa a mayores distancias que esos 50 o 100 metros, sumado a que el tipo de suelo de nuestra zona, que son suelos bastante pesados y de baja conductividad hidráulica hacia los laterales, o sea, tienen poca capacidad de conducir agua hacia los laterales, hacen que estos parámetros hacen que ese canal sea ineficiente para deprimir napa. Los canales regulares, ¿qué quiero decir regulares? Los que están hechos y pensados por un profesional y habilitados a nivel provincial. Sin duda, estos canales son un aporte a la solución, pero si no actuamos en el origen del problema, las obras por sí solas no alcanzan. Cuando hablamos del origen del problema, hablamos del consumo de agua de la rotación. Yo acá les muestro un gráfico en el cual hay diferentes cultivos aislados, o sea, lotes de cultivo aislados, para mostrarles qué pasa con la profundidad de napa durante el ciclo de cada uno de los cultivos. Las tres líneas que están más agrupadas, que son la naranja, que es la soja de primera, la línea negra, que es el trigo, soja de segunda, y la línea marrón, que es el maíz de primera, fíjense que se encuentran un poco más agrupados y tienen una especie de parámetros bastante comunes, si bien no son iguales, pero bastante comunes. Contra la línea verde que se encuentra ahí en el piso prácticamente del gráfico, que esa es una alfalfa. Una pastura perenne, consume agua durante todo el año, que también tiene sus vaivenes de profundidad de napa, copia los picos del verano de mayor aporte de precipitaciones, pero nunca se pone en situaciones riesgosas. Fíjense como la gráfica o la línea naranja, primera que les mostraba de soja de primera, que fíjense que si bien surgió de una napa de 2,28 m, durante el invierno se mantuvieron constantes, salvo el caso de trigo que se despegó un poco más, el de maíz también se despegó, pero eso es por evaporación o por donde se encuentra el lote. Pero fíjense que todos los cultivos agrícolas anuales tuvieron un repunte cuando tuvimos las precipitaciones, que si bien fueron intensas, hay que reconocer que fueron precipitaciones superiores a la media, ocurridas entre octubre y principio o fines de noviembre, que generaron un pico de ascenso de napa, en el cual el más perjudicado, por así decirlo, fue el lote que fue a soja de primera, que tuvo una napa, llegó hasta 26 centímetros, versus el de trigo soja, que llegó a 60 centímetros, una gran diferencia porque en uno puedo transitar y en otro no, pero no obstante, la diferencia no es tan marcada como muchas veces lo vemos en otros lotes. Sí marcó una diferencia el maíz, porque en ese momento del aporte de precipitaciones ocurrido entre noviembre y diciembre, el maíz se encontraba evapotranspirando a una tasa mucho mayor que la soja y que el maíz, y por supuesto que también mucho mayor que la de alfalfa, por su canopeo, por su tamaño de canopeo, y logró mitigar o achicar la reacción de la napa en ese lote. Algo que muchas veces hablamos es decir, ¿cómo sacamos el agua del suelo si dijimos que el canal no alcanza o no tiene esa eficiencia para deprimir napa? ¿Qué podemos hacer para incrementar la velocidad de salida de agua de nuestros suelos cuando tenemos problemas o cuando tenemos una napa muy cercana? Entonces nosotros lo que hicimos fue medir las tasas de variación de napa cada 15 días durante el invierno,
y la primavera, mejor dicho, midiéndolo en un lote en barbecho versus un lote con un trigo. En síntesis, lo que estamos midiendo es la diferencia de velocidad de agua con la que sale el agua a través de la evaporación, en el caso de barbecho, versus la de la evapotranspiración, o sea, la transpiración y la evaporación de agua desde un cultivo y de un suelo, versus solamente la evaporación. Lo que nosotros encontramos es que, fíjense, durante la primavera prácticamente, la velocidad de descenso de napa en un barbecho era de medio centímetro por día, versus la de un trigo que era de 2,5 centímetros por día. Ahora, 5 veces superior la tasa de extracción de un trigo cuando está formando granos que la tasa de extracción, por lógica, que tiene un barbecho que solamente está evaporando agua. El efecto de un cultivo en el nivel freático en una cuenca, este es un trabajo de Jobashi y su equipo de estudios ambientales en la zona de Vicuña Maquena, que dice que un descenso de napa de 50 centímetros en el centro de un lote demora en recuperar el nivel inicial en el centro de ese lote una vez que le cortamos el ciclo de ese cultivo, ya sea por un rolado o por un quemado químico o por un corte. Si ese lote era de 100 hectáreas, en 3 semanas el nivel, esas 50 centímetros que había logrado deprimir el cultivo, se recuperan. Ahora, si eran 5.000 hectáreas de ese cultivo que lograron deprimir 50 centímetros, demora 3 meses. Ahora, si eran 160.000 hectáreas, demora un año. Y en esto lo que quiere decir Jobashi es que el efecto colectivo, el efecto que podemos hacer entre vecinos, por así decirlo, de productores, suma o colabora con mantener los niveles freáticos un poco más a raya. Con respecto a otros actores, hablando nuevamente del equipo de estudios ambientales de Jobashi, Jackson y Noceto, Marcelo Noceto, ellos dicen que la evacuación evapotranspirativa de los excedentes hídricos puede representar entre el 90 y el 100% de la descarga total del sistema. Lo que ellos están diciendo es que hay un gran componente de los flujos verticales, o sea, la salida de agua a través de los cultivos, que si eso lo incorporamos o lo llevamos a nivel de cuenca, actuando entre el 70 y el 80% de la cuenca, podemos lograr combatir o lograr ganarle la pulseada, por así decirlo, a los ambientes con napa freática muy cercanas. Y un poco para hablar de consumos o cuando uno desea plantear el balance hídrico, decir hasta dónde tengo que llegar para ganarle o para empatarle o para balancear el consumo hídrico de mi cuenca, de mi zona o de mi lote. La línea negra que ustedes ven ahí es la línea de la oferta hídrica que ronda, como les decía antes, los 900 milímetros de precipitaciones anuales. Y tenemos una escala de rotaciones, que figura ahí la rotación 2016-2017, en la cual prácticamente el 8 o el 9% de la superficie en esa época era de trigo. El resto era soja de primera y había creo que un 15 o un 17% de maíz. Pasturas nunca llegaron a superar el 5%, con lo cual fíjense que contrastantes las intensidades o la intensificación que se puede hacer, que podemos pasar de 634 milímetros de consumo de agua anual hasta prácticamente 1200 milímetros de consumo anual, que claramente en esos casos no nos alcanzaría el agua, con lo cual el balance se encontraría en un punto intermedio, aproximadamente entre los 896 y 933 milímetros que figuran de esas rotaciones, en la cual esas rotaciones, el componente que tienen es que tienen un 15% de pasturas perennes, en una de las rotaciones el 50% de la superficie tiene trigo-soja, y en el otro 50% tiene maíz, y antes de ese maíz tiene un cultivo de cobertura. Y en la otra rotación, la de 896 milímetros, es la rotación del 33%, en la cual 33% es trigo-soja, 33% es cultivo de cobertura maíz, 33% es cultivo de cobertura soja, y aproximadamente un 15% de la superficie con pasturas. Simplemente para mostrar el abanico de propuestas o de ofertas o de lo que nosotros realmente podemos ir modificando, que es el consumo y no la oferta hídrica de nuestra región. La variable de ajuste que nosotros tenemos en nuestras manos es la intensificación, es el consumo de agua a través de las rotaciones, ya que, como les decía, la oferta hídrica, las precipitaciones no es algo que nosotros podemos variar.
Y el objetivo de esto es que no nos posicionemos sobre una rotación específica, sino que esto tenga una especie de plasticidad, de poder ir adaptándonos en función de la oferta hídrica o de la amenaza que nos esté generando una profundidad de napa cercana, por ejemplo, y tratar de transformar esa amenaza en una oportunidad. La propuesta de mitigación de los excedentes hídricos, ¿y por qué digo mitigación? Porque no es una solución definitiva, sino que es aplacar o achicar los efectos negativos que pueden tener las precipitaciones abundantes, sumado a los ambientes con napa freática cercana. Quiero decir esto porque ante un evento de 250 300 milímetros, sin lugar a duda que no va a haber obra o no va a haber sistema que los pueda aguantar, porque al ser tanta cantidad de agua en poco tiempo, sin duda que vamos a tener problemas. Esta propuesta de mitigación está basada en la mirada integral e interdisciplinaria, en la que las obras hidráulicas son uno de los pilares de la solución, a los cuales nosotros llamamos el pilar azul, ¿sí? Los canales, que de manera simultánea, o sea, en el mismo momento, deben estar acompañados de un ajuste del consumo de agua del sistema productivo, a lo cual nosotros llamamos el pilar verde, en el cual nosotros, los técnicos agrónomos y los productores, seríamos los responsables principales de este pilar, y el pilar azul por ahí es más responsabilidad de los ingenieros civiles o hidráulicos a través de las obras normalizadas. Estos pilares, el verde y el azul, deben ser aplicados de manera organizada a nivel de cuenca hidrológica, y esto es lo que nosotros llamamos el pilar gris. El pilar gris no es por otra cosa más que porque el gris es un color de la mediación, del intermedio, del consenso, y también de, como llamamos siempre, la materia gris, de ponerle más cabeza a muchas cosas que hacemos a nivel de cuenca que puede traer un beneficio para todos. Cuanto mayor sea el área de trabajo en conjunto de la cuenca, mayor será el tiempo de duración del efecto depresor de napa, por lo que le comentaba antes en ese trabajo de Jobashi. Menor es la cantidad de agua que escurrirá superficialmente por las pendientes. ¿Por qué? Porque tendremos más lugar en el suelo para infiltrar el agua. Por ende, nos beneficiamos todos los que estamos en la cuenca. Y cuando empezamos a hablar a nivel de cuenca y empezar a proponer una forma de trabajo de la cuenca, lo primero que hacemos, cuando determinamos en qué cuenca estamos participando como productores, es determinar la superficie de la cuenca o la superficie que abarca, o los límites hidrológicos de la cuenca, para saber quiénes son parte del sistema. Ahí podemos ver un límite hidrológico de la cuenca en el cual nos conviene llevarlo a un límite parcelario, ¿sí? Al límite del total del establecimiento, incorporarlo a la cuenca para que trabaje y colabore en conjunto con la cuenca, para que también se beneficie con estas estrategias. Esta cuenca, lo que podemos hacer también es evaluar a través de un modelo digital de elevación, evaluar los distintos sectores de la cuenca, diagnosticar las diferentes estrategias de trabajo en cada parte de la cuenca. Tenemos sectores con más pendiente que tal vez necesiten alguna especie de terraceo o conservación de suelos, porque seguramente el agua corre muy fuerte, escurre, le genera erosión hídrica, no infiltra, y cuando empieza a faltar el agua en esos sectores empieza a pasar factura y empiezan a caerse los rindes. Como así también tenemos zonas con escasa pendiente en el cual el agua se frena demasiado, infiltra, genera niveles freáticos más altos, y es ahí donde tenemos que intensificar tal vez con mayor consumo de agua. Para eso la estrategia son esos puntitos rojos que vemos ahí, que es una red de freatímetros dentro de la cuenca. La línea celeste o azul que vemos dentro de la cuenca es la obra hidráulica, en este caso ya está delimitada, es un ejemplo real de una cuenca, en la cual en función del diagnóstico de la cuenca con las profundidades freáticas, el modelo digital de elevación, como les decía, podemos diagnosticar los problemas o las dificultades que atraviesa esa cuenca y proponer herramientas de trabajo para beneficiar o para mejorar las condiciones o las situaciones de cada una de las zonas de esa cuenca. También podemos evaluar qué porcentaje de la cuenca está acoplada al consumo de agua en el invierno. Fíjense que esta cuenca de casi 1.777 hectáreas tuvo el invierno pasado 470 hectáreas de cultivos de invierno, o sea, es un 26% de la superficie con cultivos de invierno, y como hablábamos antes, al menos necesitamos el 50% de la cuenca que debe estar consumiendo agua durante el invierno en el primer año, en todos aquellos sectores en los cuales la napa freática se encuentra a profundidades riesgosas para la producción. Para lograr de esta propuesta o esta proporción en la cuenca,
sin duda que necesitamos de estrategias tanto de cultivos de invierno para grano, como puede ser trigo, o algún otro ejemplo también que se les pueda ocurrir, pero también necesitamos la implementación de los cultivos de cobertura para lograr llegar a ese 50%. Convengamos que hay varias estrategias de siembra, de implantación de cultivo de cobertura, algunos posterior a la cosecha, otros antes de la cosecha. Lo importante es que estos cultivos de cobertura, bien hechos y bien asesorados, no incrementan el costo directo de producción del sistema y sí generan beneficios socioeconómicos y ambientales. Créanme que esto ya está muy probado, hay trabajos del INTA Marco Juárez, de Cristian Cazorla y Tomás Baigorria, respecto a los beneficios de implementación de cultivos de cobertura en cuanto a las cuestiones económicas, en cuanto a las cuestiones ambientales y en cuanto a la salud de nuestros suelos. Ese es un ejemplo de una avena sembrada al boleo previo a la cosecha. Bueno, hay varios ejemplos, simplemente quería mostrar uno. Y un poco acá trazando ya el final de la hoja de ruta, como herramienta principal nosotros utilizamos el freatímetro para saber la profundidad de la napa freática. También se puede utilizar el barreno que comúnmente utilizamos para extraer muestras de suelo y determinar el contenido de agua del suelo, pero el barreno en las condiciones en las cuales la napa se encuentra a 1 metro o menos nos genera un dato erróneo, con lo cual para aquellos lotes en los cuales medimos napa y la napa se encuentra en 1,5 metros o menos, el barreno de muestreo del suelo o el método gravimétrico, como se conoce para evaluar el contenido de agua de un suelo, queda prácticamente relegado solamente para aquellas situaciones con la napa a más de 2 metros. Bueno, volviendo al ítem freatímetro, que ahora vamos a ver algunas cuestiones sobre su instalación. Ese freatímetro nos va a arrojar un dato, una medición, que nos va a servir para hacer un diagnóstico inicial, esperar una situación probable para el inicio de la campaña gruesa y en función de eso tomar una decisión de cómo encarar la pre-campaña o la campaña, que es lo que vamos a hablar en breve con Jorge Mercado. Yendo principalmente o puntualmente al freatímetro, tenemos este trabajo que lo pueden descargar de la página de INTA Marco Juárez. Escriben instalación freatímetro INTA Marco Juárez en el Google y les va a aparecer dentro de las recomendaciones o de las propuestas este banner, esta explicación de cómo instalarlo, de qué necesito para instalar un freatímetro, dónde ubicarlo, etc. Y también van a aparecer herramientas que nosotros utilizamos, algunas un poco más sofisticadas con una máquina motor y otras que ya se encuentran en el mercado con un simple barreno de torsión específico que en pocos minutos podemos estar instalando un freatímetro o varios en la cuenca o en el lugar donde nos interesa medir. Y justamente la palabra medir es que no instalemos el freatímetro por instalarlo o para verlo, sino que lo importante del freatímetro es medirlo, es recorrerlos, para tener el dato para poder después entrar a esta discusión y plantear esta campaña. Barreno de muestra del suelo, eso se los comenté recién, el barreno en condiciones el barreno de fertilidad que utilizamos para extraer muestra del suelo y evaluar el contenido hídrico. En esas situaciones en las cuales la napa se encuentra a 1,5 metros o menos, bueno, lo dejamos relegado al barreno porque el dato que nos arroja es un dato muy extremo que no representa la realidad. Algunas de las herramientas que utilizamos para medir, algunas más sofisticadas, como en el caso de la sonda luminosa que se pega en la punta de la cinta métrica, cuando baja por el caño del freatímetro y toma contacto con el agua, hace un efecto luminoso que nos demuestra que hemos llegado a la napa y nos facilita la medición. Pero también tenemos otros métodos un poco más simples, como puede ser una pelotita de ping-pong pegada con pegamento en la punta de una cinta métrica que funciona exactamente igual y de igual manera. Bueno, y como había comentado al inicio de esta presentación, se incorpora a esta presentación vía digital, por eso pido disculpas por ahí para algunos errorcitos técnicos, se incorpora a través de digital el ingeniero Jorge Luis Mercado con respecto al árbol de decisiones en función de profundidad en napa. Bueno, gracias Pablo, hola a todos, un gusto compartir esto con Pablo y con ustedes. Bueno, la idea que vamos a repasar en esta diapositiva que voy a compartir con ustedes
es en base a un trabajo que estuvimos haciendo con Pablo, que básicamente lo que intenta es volcar en un modelo medio simple, ya van a ver que está lleno de líneas y rombos, por ahí no les parece simple, pero es una versión simple de cómo decidimos, justamente cómo tomamos decisiones para ver si incorporamos o no incorporamos un cultivo de servicio o un cultivo de invierno de servicio o un cultivo de invierno de cosecha antes del cultivo de verano de cosecha o vamos directamente al cultivo de verano de cosecha. Y, y esa es la decisión principal que queremos repasar, ver cuándo secamos los cultivos de servicio, digamos, o de cobertura, y ver en qué fecha sembramos, si temprano o tarde, los cultivos de verano, ya sea la soja o el maíz. La idea es que esto uno lo usa cuando llega a un lote, ¿sí? O está mirando, está tomando decisiones sobre un lote, y se encuentra con los elementos que venía repasando recién Pablo. Tengo instalado un freatímetro y entonces voy a usar esa información para tomar decisiones. Para tomar decisiones es importante reconocer cuáles son las ventanas de intervención, en qué momentos de la dinámica de un ciclo agrícola yo tengo oportunidades de tomar las decisiones importantes. Y lo que queremos ver, este tipo de esquemas, lo que, digamos, trata de manejar es flexibilidad en la planificación agrícola, pero una flexibilidad planificada, digamos. Es una forma flexible que a priori está pensada para eso. No es que me está llevando la situación a determinado lugar, sino que yo a priori sé para dónde quiero ir si se dan determinadas cosas. O por lo menos tengo una hipótesis de manejo. Esto es eso. Una hipótesis de manejo consensuada con Pablo para la zona de Marcos Juárez. Eso es importante decirlo. Bueno, entonces llegamos a un lote, vamos al freatímetro o tenemos los freatímetros de la zona donde está el lote y entonces lo primero que vemos es dónde está la napa. ¿Y dónde está la napa? Primero, este árbol de decisiones se basa en napas no saladas, ¿sí? O sea, por lo menos con menos de 4 de sisimen, 4 gramos de sal por litro, digamos, como para tener una idea, para acotar un poco las cosas que estamos teniendo en cuenta. Bueno, la cuestión es entonces con napas dulces, la primera cosa es ver si la napa está muy cerca. Y por muy cerca, entendemos, por ejemplo, menor a 1 metro de profundidad. ¿Sí? Es una napa que amenaza con inundarnos el lote en algún momento del ciclo de acá hacia adelante. Entonces, en esa decisión de napa muy cerca, si está muy cerca, la primera cosa que vamos a hacer acá, entramos por acá, si está muy cerca, ¿sí? La primera cosa que nos vamos a preguntar es si en nuestro sistema agrícola entra este año en ese lote un cultivo de invierno de cosecha. Por ejemplo, un trigo, ¿sí? Podría ser una legumbre de invierno, pero básicamente pongamos un trigo. Entonces, para preguntarme si entra este trigo, voy a tener en cuenta, obviamente, la rentabilidad del cultivo en el año, la secuencia, a ver si puedo, desde dónde vengo y hacia dónde voy, tolera la inserción de, por ejemplo, el trigo, sí, sería trigo-soja, por ejemplo. Eh, el tipo de suelos, ¿sí? O sea, sabiendo que en suelos de mejor calidad tengo más posibilidad de tener un buen resultado en el doble cultivo y en suelos de peor calidad por ahí hacer un buen cultivo de invierno sacrifica un poco el segundo cultivo, eso puede ser parte de la decisión. O también tener en cuenta los servicios, ¿sí? Yo incorporo ese cultivo de invierno porque quiero, por ejemplo, consumir más agua, porque necesito bajar la napa en el ambiente. Entonces digo, bueno, en base a esto, digo, ¿incorporo o no incorporo el cultivo de invierno? Si no incorporo el cultivo de invierno de cosecha, en esta situación de napa muy cercana, tengo que incorporar sí o sí, o sea, si no incorporo el cultivo de invierno de cosecha, incorporo sí o sí un cultivo de invierno de servicio. ¿Sí? Y acá retomo el tema de la ventana de decisión. La ventana de decisión es del 1 de abril al 15 de junio. Esta ventana se abre justo después de que viene la época de mayor incertidumbre en cuanto al agua. Cuánto consumieron los cultivos antecesores, cómo llovió en marzo, que es un mes con amplia variabilidad de lluvias, ¿sí? Entonces, cómo termina el ciclo de un determinado cultivo. Yo en ese momento sé bastante bien cómo va a enfrentar el invierno el cultivo. Siempre puede venir un otoño más llovedor, bueno, pero eso es parte de un poco menor de la incertidumbre. Bueno, la cuestión entonces es que yo en ese momento puedo tomar la decisión. Y la otra cosa importante por la cual en este momento es importante tomar la decisión
temprana es porque el cultivo de servicio requiere o es mucho mejor si yo lo siembro temprano. Bien, esto es una situación de napa muy cercana. Vamos a otra situación, no está muy cercana, está a profundidad óptima. Por profundidad óptima, pensemos una napa que está entre 1,3, 1,5 metros y 2 metros y medio, 2 metros, 8. ¿Sí? Esa es una profundidad donde difícilmente en el año el lote se inunde por el ascenso de esa napa, si yo manejo las cosas razonablemente bien, pero también y sobre todo nos hace un aporte muy positivo al resultado del cultivo, ¿sí? Entonces, esta profundidad óptima es la que de alguna manera nos alienta a hacer cosas en la agricultura sin tener tan en cuenta el riesgo de sequía, porque prácticamente desaparece, ¿sí? Entonces, en esa condición de profundidad óptima, lo que vamos a decidir es si hacemos el cultivo de invierno de cosecha, la misma pregunta que antes, por los mismos factores que vimos antes, digamos, teniendo en cuenta esos mismos factores. Si lo hacemos, listo, vamos a la decisión de cultivo de invierno de cosecha e iremos ahí en algún momento de mayo o junio a decidir la siembra de, por ejemplo, el trigo, bueno, o depende del cultivo que decidamos hacer. Si no voy a hacer este cultivo de invierno de cosecha, de vuelta me pregunto, che, ¿qué servicio necesito en este lote? ¿Tengo un problema de malezas que mejor manejo con un cultivo de servicio? ¿Tengo la necesidad de generar nitrógeno con una legumbre, por ejemplo con vicia, antes de un maíz en el ciclo? No sé, ¿tengo la necesidad de consumir agua? Bueno, si decido todo eso, voy al cultivo de servicio. Y si no, voy directamente al cultivo de verano. Acá, este signo de admiración que pusimos con Pablo en estos rombos de decisión, lo que llama la atención es sobre, esta es una situación importante donde tenemos que empezar a tomar conciencia de Napa, de Cuenca, perdón. En esta cuenca, si este año sabemos que estamos en riesgo de enfrentar una campaña donde una porción de la cuenca se inunde o donde empecemos a tener muchos problemas con los caminos o en los lotes, etcétera, si el año viene normal, no digamos húmedo, pero si viene normal, si yo ya estoy en una situación a nivel de cuenca comprometida, tengo lo que llamamos una alerta verde, ¿sí? Una necesidad de sembrar más cultivos en el invierno, tener más verde en el invierno, ¿sí? Y en general lo que pensamos es que tiene que haber estímulos de grupo, de sus vecinos, de sus socios en un consorcio o del Estado para consumir más agua, que a ustedes los vuelquen más fácilmente hacia la idea de incorporar el cultivo de invierno de cosecha o incorporo por lo menos el cultivo de invierno de servicio. Bien, ahora, no tengo la napa en profundidad óptima. Por ejemplo, la napa está lejos, está a más de 3 metros y medio. Ahí lo que hago es empezar a ver el perfil de suelo, ¿sí? Ahí, haciendo cada 20 centímetros humedad al tacto, puedo darme cuenta si el perfil está lleno. Si en promedio tengo húmedo casi todo el perfil hasta 2 metros, ¿sí? Si tengo húmedo, más del 80% de agua útil en general, vuelvo a preguntarme las mismas cosas que me preguntaba antes. Ahora, si no está húmedo, la siguiente pregunta que me hacen, bueno, no está húmedo, está seco. Y seco sería que al tacto, yo en promedio en todo el perfil tengo menos del 50% de agua. ¿Sí? Es una condición realmente seca. Yo me encontré con que el cultivo de verano se consumió todo el agua hasta en profundidad y tuve un otoño relativamente seco. Esas serían las condiciones donde eso se da. Si eso se da, vamos directamente al cultivo de verano de cosecha. ¿Por qué? Porque la incorporación de un cultivo de servicio no tendría mucho sentido porque sin agua no podemos generar ningún servicio apreciable de ese cultivo y entonces decimos, bueno, no vamos a poder ni controlar mejor las malezas, ni aportar mucho nitrógeno, ni mucho más. Entonces ahí, en ese único caso, nos vamos recomendadamente directamente al cultivo de verano de cosecha. Ahora, si no está seco, tampoco estaba lleno, pero tiene intermedio, o sea, tiene una buena parte de esos 2 metros con una recarga apreciable, ahí sí decimos, nos vamos acá. Y nos decidimos, bueno, esa agua, la podemos usar, esa relativamente poca agua, pero no nada, sino que tenemos un capital de agua ahora en abril, ¿sí? ¿La podemos usar para generar un servicio? Si la respuesta es sí, un servicio que necesitemos, si la respuesta es sí, vamos al cultivo de servicio. Si la respuesta es no, no lo necesitamos, vamos al cultivo de verano. De vuelta, acá entra la cuestión del signo de admiración.
puede pasar que en esta cuenca que está en el alerta verde, ¿sí? Por ahí en el lote no es tan definitivo que necesito el cultivo de servicio, o no le veo un valor al cultivo de servicio y me la quiero asegurar yendo al cultivo de verano de cosecha, pero a nivel de cuenca y teniendo una cuestión de conciencia a nivel de cuenca, ¿sí? Sabemos que ese año cualquier exceso puede hacer que algún vecino o que alguna otra parte de mi campo o que el pueblo que tengo al lado tenga problemas de agua. Bien, esta es la primera ventana de decisión, ¿sí? La que se abre ahora el 1 de abril, ¿sí? Y se cierra más o menos a mediados de mayo, que es donde yo ya puedo decidir o no incorporar estos cultivos de invierno. A mediados de mayo, no, perdón, mediados de junio. Después de eso, ¿sí? No pasa demasiado, digamos, no es que no tenemos que hacer nada, tenemos que hacer muchas cosas, pero desde el punto de vista de la estructura del sistema de producción, la segunda ventana de decisiones empieza en septiembre, ¿sí? Más o menos el 1 de septiembre y dura septiembre y noviembre, de vuelta. Antes de septiembre, digamos, no tiene mucho sentido tomar alguna decisión de estructura y es preferible que la tomemos lo más temprano posible, aunque tenemos algunas decisiones para tomar hasta noviembre, hasta el 1 de noviembre. ¿Cuáles son estas decisiones en esta época? De vuelta, vamos al freatímetro. Si la napa sigue estando muy cerca o empezó a estar muy cerca porque en el invierno llovió mucho o lo que sea, la pregunta que me hago es si tengo sembrado en ese lote el cultivo de servicio. Si tengo el cultivo de servicio, lo que voy a decidir es que el secado de ese cultivo, la forma en que finalizo este cultivo de servicio, no la voy a hacer en fecha normal, sino que lo voy a demorar. ¿Para qué lo voy a demorar? Para consumir más agua. Si no tengo el cultivo de servicio, no consumir más, para consumir más agua, perdón. Entonces tengo el cultivo de servicio, lo demoro el secado, consumo más agua, pero además, como la napa sigue estando muy cerca, es muy importante que haga el relevo muy rápido. O sea, que salga del cultivo de servicio secado relativamente tarde a un cultivo de verano sembrado relativamente temprano. Cuestión de, en la campaña, maximizar el consumo de agua. Esta estrategia de cultivo de servicio, secado tarde, cultivo de verano temprano, es una de las que más consume agua a nivel de ciclo completo de cultivo, ¿sí? Bien, ahora, si yo no tengo el cultivo de servicio, acá las opciones son pocas, ¿sí? Ese es el problema de llegar con una napa muy cercana acá a principios de septiembre. Si yo a principios de otoño, ¿sí? No tomé la decisión de actuar frente a una napa muy cercana, es muy probable que me encuentre en esta situación, o peor, en principios de septiembre. Puede pasar por eso, porque no tomé una correcta decisión acá, o porque el invierno fue raramente muy húmedo. Si fue muy húmedo y tengo la napa muy cerca, o no tomé la decisión y tengo la napa muy cerca, la única alternativa que tengo es hacer una estrategia de escape. Una estrategia que minimice el impacto negativo de la napa ese año en este lote. Entonces, esa estrategia en la zona es una soja de grupo madurez 3, sembrada tarde, sembrada de mediados de noviembre en adelante, cuando tengo seguridad de implantación. Y lo más importante es que esto me va a asegurar cosecha temprana, ¿sí? ¿Qué es lo que hago acá? Poner un cultivo y cosecharlo y no salir de problema, porque lo más probable es que al otoño siguiente, a menos que venga un año muy seco, siga teniendo el problema de la napa muy cercana. Pero eso ya es una decisión para más adelante. Entonces, la estrategia sería escape. Bien, no está la napa muy cerca. La napa sigue estando en profundidad óptima. Acá lo que hacemos es decir, bueno, ¿está en profundidad óptima? Sí. ¿Tengo el cultivo de servicio implantado? Sí. Bien, voy a fecha de secado normal y muy probablemente a una siembra relativamente temprana del cultivo de verano. En cambio, si no tengo el cultivo de servicio, bueno, listo, lo que voy a hacer es directamente voy a la siembra del cultivo de verano, que será, qué sé yo, temprana en un maíz septiembre, y temprana en una soja durante el mes de octubre. Ahora, no está en profundidad óptima la napa, ¿sí? O sea, la napa está lejos de vuelta, está debajo de 3,5 metros. Una situación rara para Marcos Juárez, quizás, pero puede pasar en algunos ambientes, en algunos lugares y algunos años. Entonces,
Si está lejos, está más de 3,5 metros, no la veo dentro del flatímetro, como les explicaba Pablo antes, ¿sí? Ahí lo que me tengo que preguntar es si tengo el cultivo de servicio. Si tengo el cultivo de servicio, sería prudente decidir que no esperemos a la fecha de secado normal, si usemos el capital agua que tenemos ya directamente para el cultivo de cosecha. Y en ese caso decido anticipar un poco el secado de este cultivo de servicio, de manera de pasarle más agua a este cultivo de verano. Ese puede ser una forma, una estrategia. Si no tengo el cultivo de servicio y si sequé el cultivo de servicio eventualmente, la siguiente pregunta que me voy a hacer es si el perfil de vuelta al tacto hasta 2 metros cada 20 centímetros, si el perfil está lleno. Si el perfil está lleno, voy a la siembra temprana del cultivo de cosecha, de verano de cosecha. Si el perfil no está lleno, ahí es importante que me pregunte a qué cultivo voy. ¿Voy a soja o voy a maíz? Esa decisión dependerá de la secuencia, dependerá de dónde vengo, como decíamos antes, para la inclusión de un trigo. Pero bueno, del resultado económico, etc. Bueno, la cuestión es que si yo tengo ese lote va a soja, el perfil no estaba lleno, ahí me voy a preguntar por la calidad del lote. Si es un lote cuya clase de uso del suelo es 4 o 6, o sea que tiene riesgos de encharcamiento, son suelos por ahí más pesados, digamos con alguna limitación, o por ahí tienen una pendiente muy alta, tengo riesgo de que, digamos, que buena parte del agua de las lluvias en el verano escurra, etc. ¿Sí? Si yo tengo entonces, no tengo estos suelos de esa calidad relativamente mala, en soja y el cultivo de soja, voy a las siembras tempranas, de octubre a los sumo primeros días de noviembre. Ahora, si el suelo es de esta calidad un poco peor, ¿sí? Esa capacidad de uso es un poco peor, no tolera lo mismo, la siguiente pregunta que me voy a hacer en soja es si el perfil está seco. De vuelta, recorro hasta 2 metros y en promedio me da que tengo menos del 50% de agua útil. Si está seco, ahí sí me voy a una soja relativamente tardía, ¿sí? Una soja de la segunda mitad de noviembre, resignando un poco de techo de rendimiento, pero quizás ganando un poco de piso por la pequeña recarga que puedo obtener, o por la recarga que puedo obtener. Ahora, si el perfil no está seco, o sea, tengo un poco de agua, un poco de capital agua, en soja me conviene aprovecharla y sembrar temprano. ¿Por qué? Porque el promedio puede ser relativamente más alto que esperar, porque el techo es sensiblemente más alto, el techo de rendimiento. Ahora, si en vez de hacer eh, soja, el lote va a maíz, las preguntas son un poco distintas, o las decisiones son un poco distintas. Si el suelo es de capacidad de uso 4 o 6, ya directamente decido, si en el perfil lleno, decido ir a un cultivo tardío. ¿Sí? Me voy a un cultivo de maíz de diciembre, que en la zona tiene muy buenos resultados también. Quizás me complica alguna cosa de la secuencia, dependerá cómo tengo mi planteo agrícola armada, pero es una decisión muy razonable si no tengo el perfil lleno y el suelo tiene algunas limitantes, ya sea por pendiente o ya sea por, digamos, riesgos de encharcamiento o riesgos de no entregar muy fácilmente el agua en pleno verano. La cuestión entonces es que si es de esa calidad de suelo, me voy a este cultivo tardío, y si el suelo es de buena calidad, estamos en suelos sin mayores limitantes, clase 1 y 2 para aquellos de ustedes que conocen las clases, eh, digamos, si es de esa calidad de suelo, ahí lo que me pregunto es si el perfil está seco. Si el perfil está seco, tengo menos del 50% de agua, a pesar de que el lote es bueno, me voy igual al cultivo tardío. Ahora, si no está seco, tomo la decisión de usar ese capital agua haciendo un cultivo de verano temprano, el cultivo de maíz en siembra temprana. Bueno, la idea en esta parte de la presentación es entonces mostrarles a ustedes cómo es un esquema de toma de decisiones que tiene cierta adaptación a la condición hídrica del lote, a la proximidad de la napa o a la recarga del perfil y la calidad del lote. Incluso que tiene en cuenta algunas cuestiones de cómo estoy en la cuenca, digamos, ¿sí? O sea, cómo estoy a nivel del compromiso vecinal de manejar una cuenca en un consorcio.
Bueno, y la idea, digamos, de esto es que este es un ejemplo, está basado en la condición de Marco Juárez y, como le decía, no incluye ambientes de napa salina ni suelos con mucha sodicidad o alcalinidad desde la superficie o desde muy cerca de la superficie. Y puede ser que ustedes decidan hacer una cosa un poco distinta de esta, pero en principio este esquema que hablamos con Pablo se basa en lo que, a saber de él y mío, entendemos de cómo funciona el sistema y qué experiencias de manejo hay del cultivo o de estos cultivos en la zona. Pablo, si querés, intercambiamos alguna cosa sobre estas decisiones o algún aspecto que a vos te parezca bueno resaltar de este esquema que armamos juntos. Me parece perfecto, Jorge. Creo que fuiste súper claro. Si bien el esquema, como vos dijiste, está simplificado, creo que lo interesante de esto por ahí es después el feedback o el ida y vuelta con cada uno de los asesores o productores que vendrá seguramente en consultas posteriores, pero creo que fuiste muy claro en plasmar lo que queríamos para esta ocasión. Bien, perfecto entonces. Bueno, entonces, Pablo, no sé, ya llegando al cierre, si querés vos cerrar agradeciendo a quienes nos ayudan a hacer estas cosas en INTA. Perfecto, sí quiero agradecer especialmente al grupo interinstitucional Grupo NAPAS, que hace 5 años que todas estas instituciones que estamos viendo en pantalla participan y colaboran. Ahí atrás tuyo, Jorge, quedó APRESID, la Regional Los Urgentes y Reville, que bueno, sin querer quedó detrás de tu imagen. Por el que estamos transmitiendo, Jorge, estás a 400 y pico kilómetros de acá por Skype y yo en Marco Juárez y bueno, a través de esta herramienta digital logramos unir y generar esta presentación en conjunto. Un Sí, poco el acá, eslogan de trabajo siempre fue transformando el riesgo en una oportunidad. Creo que entre lo presentado con la charla básica que les comentaba y lo que acaba de presentar Jorge, creo que hemos cumplido con los objetivos de la presentación, por lo menos por mi parte, y lo que queda ahora es un espacio para que Jorge determine o finalice su presentación y agradecer en conjunto a Jorge y a las instituciones. no, lo que puedo agregar, Pablo, es que, digamos, en esta condición que estamos ahora de no movernos, quizás tener disponible este tipo de cosas ayuda a que podamos interactuar y tomar decisiones. Desde INTA es bastante importante que estas decisiones las vayamos tomando junto con productores. Yo estoy ahora en San Luis, pero coordino un proyecto que vira a estos ambientes donde la napa está cercana, un proyecto de INTA, donde mira estos ambientes donde la napa está cercana e interactúa con nuestras decisiones, a veces para bien, otras veces para mal. Pero en muchos casos lo que nosotros hacemos en tomando decisiones tiene mucho impacto en eso que nos puede pasar. En otros casos depende del tiempo o es una interacción de esas dos cosas. Pero ese proyecto para nosotros es con agrónomos y con productores tomando decisiones, las mejores decisiones posibles, digamos, en un esquema adaptativo. Por ahí esto que discutimos con Pablo, a ustedes se les ocurre que se puede tomar eh, mejores decisiones o incorporar cosas que no tuvimos en cuenta en nuestra discusión. Bueno, esa es la riqueza de poder trabajar con ustedes y yo les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de escucharnos y estoy disponible como Pablo a cualquier consulta que ustedes quieran hacer a nuestros mails institucionales o a través de las redes, como ustedes tienen ahí los contactos. Desde ya, muchas gracias y sobre todo gracias a Pablo por la iniciativa y la oportunidad de armar este tipo de cosas. Muchas gracias, Jorge. Un orgullo y un placer trabajar y compartir esta presentación con vos. Un saludo muy grande a todos los que nos han visto y bueno, decirles como dice Jorge que estamos a disposición para intercambiar en las redes o ahí están también nuestros correos por cualquier consulta que haya quedado, digamos, pendiente, que bueno, a través de estas estrategias por ahí no podemos tener ese feedback continuo que tenemos cuando estamos intercambiando una presentación, pero bueno, ayornándonos a esta realidad, tenemos este tipo de estrategias. Gracias y un abrazo grande para todos.